La soledad siempre viene siendo algo bueno, pero en sí las personas la ven como un martirio y buscan desesperadamente a un compañero para llenar aquellos vacíos emocionales. Eso aplica para hombres y mujeres. Hay quienes no pueden vivir sin una pareja, donde eso precisamente me sucedió a mí. A mis 45 años, había tenido varios fracasos amorosos. La mayoría de los hombres que estaban a mi lado fueron unos infieles y se fueron con otras mujeres. Yo les di todo de mí. Prácticamente ponía a sus pies todo lo que yo tenía. Mis padres me dejaron una pequeña fortuna. Y un negocio que siempre prosperaba. Se trataba de una ferretería, aunque no me gustaba ir a ese lugar. Un viejo amigo de papá, quien me quería como una hija, se ofreció a encargarse del negocio. A este señor, de nombre Armando, era una persona que quería muchísimo, porque siempre fue el más honesto de todos los hombres que yo conocía. Don Armando junto con su esposa fueron de gran apoyo siempre que terminaba mis relaciones amorosas. Me motivaban y me daban ánimos para seguir, porque en cada ruptura yo quedaba totalmente devastada. Con el paso del tiempo decidí quedarme sola. Ya no me ilusioné con nadie. En el fondo yo sabía que los hombres que me cortejaban solo deseaban llevarme a la cama. Así pasaron los años y en un abrir y cerrar de ojos iba a cumplir 46. Tenía mi propia casa y vivía modestamente sin que nada me faltara. Pero no todo termina siendo color de rosa. Un día llegó un joven a solicitar el empleo de jardinero. Había colocado un anuncio, porque la verdad yo no tenía tiempo de hacerme cargo del jardín de la casa, el cual era enorme y perteneció a mi madre. El chico me pareció honesto y sobre todo de apariencia humilde, y pues como yo siempre fui caritativa y empática con los demás, le di el trabajo sin saber mucho de él. Al preguntar su nombre, me dijo: «Me llamo Omar, mucho gusto». Al principio me decía señora, pero le aclaré que era una señorita aún, porque no me había casado. Aunque preferí que siempre me llamara por mi nombre, Raquel. Con el paso del tiempo, Omar siempre llegaba para saludarme. Desde el primer día me daba una flor del jardín. Decía que me parecía a las flores por ser hermosa. Pero si le incomoda, dígame, y no lo volveré a hacer. Siempre decía. En un principio siempre agradecí ese hermoso detalle. Me parecía muy tierno, y al pasar los días, las semanas y los meses, algo dentro de mí ocurría, porque diario esperaba esa flor, muy emocionada. Sin embargo, yo sabía muy bien de mi realidad. Ese muchacho era mucho más joven que yo, porque al parecer tenía 25 años. En ese momento, don Armando siempre llegaba a la casa para darme las cuentas del negocio. Se quedaba a comer con su esposa, y como ellos nunca pudieron tener hijos, doña Susana era demasiado cariñosa conmigo. No obstante, yo sentía que algo en mí estaba cambiando. Era esa emoción que me provocaba la presencia de Omar. Con solo mirarme, me erizaba la piel de la cabeza a los pies. Cuando don Armando me miró, preguntó qué me estaba sucediendo. «Algo te pasa, hija. A mí no me puedes engañar». Sin embargo, de ninguna manera podía decirle que me estaba enamorando del jardinero, porque era obvio que ellos no lo iban a ver con buenos ojos. Ya habían sido testigos de muchas desilusiones y sufrimientos que traían las relaciones amorosas. Entonces mis padres adoptivos, como así les decía, temían que otra vez fuera a caer en el mismo abismo. Por ese motivo decidí callar mi sentir. A nadie le dije nada, ni siquiera a una de mis viejas amigas, quien me visitó una semana después. Pues en el fondo no deseaba que me juzgara por haber puesto mis ojos en alguien mucho más joven que yo. Tiempo después, todo era un nuevo sueño para mí.
Omar comenzó a dejarme pequeñas notas en las flores que me regalaba. Se trataban de palabras bonitas y algunos versos muy románticos. Eso me hizo entender que no le era indiferente. Y un día, sin querer, lo invité a desayunar conmigo. A partir de esos momentos, la cercanía era mucho mayor. Me acompañaba a hacer las compras y él manejaba el auto. Se portaba atento conmigo y ayudaba en cualquier desperfecto de la casa. En eso lo admiraba, por saber hacer de todo. Con el paso de los días, Omar ya mero vivía dentro de la casa. Comíamos juntos y hasta en ocasiones se ponía a cocinar, y pues la verdad la comida le salía deliciosa. En esos momentos, él me dio el detalle más precioso que jamás podría existir. Un oso de peluche, con una hermosa carta de esas bien románticas. Eso es lo que me volvía loca de él, sus detalles como los hombres de antes. Sin embargo, en ese momento no me pude contener, y con lágrimas en mis ojos le dije que lo amaba. Él me dijo que también sentía lo mismo por mí. Cuando escuché esas palabras de su boca, lloré de mucha emoción, aunque no sabía si era lo correcto, porque la verdad le doblaba la edad. Sin embargo, Omar insistió en que eso no le importaba, porque yo era la mujer de su vida, su reina, como él me decía. Por algún momento sentí que la vida me estaba dando esa felicidad que tanto yo merecía. Entonces, después de pensarlo por mucho tiempo, decidí disfrutar todos esos momentos que para mí se habían vuelto necesarios para mi existir. Y si se trataba de un sueño, créanme que en esos momentos no deseaba despertar jamás. Don Armando en una ocasión preguntó qué me estaba sucediendo. Algo preocupado, me dijo que si andaba enamorada otra vez. No obstante, en ese momento para nada me atreví a decirle lo del jardinero, porque bueno, no deseaba escuchar una desaprobación de su parte, ya que lo consideraba como a un padre. Con el paso de los días, me alejé un poco de él y su esposa, porque Omar ya estaba viviendo conmigo como pareja. Los primeros días estando juntos fueron los más maravillosos, y para serles sincera, era la primera vez que me sentía tan bien en la intimidad. Omar se había encargado de borrar todas aquellas cicatrices que tenía de mis relaciones pasadas. En pocas palabras, era el hombre que tanto había esperado, aunque tuviéramos una enorme diferencia de edad. Semanas después, comencé a notar que permanecía todo el tiempo en casa, a excepción de los sábados. Decía que tenía que visitar a su abuelita, quien lo crió. Sin embargo, a partir de esos momentos, yo me hice cargo de todos los gastos en la casa. Él nunca fue a buscar trabajo a otra parte. Seguía arreglando el jardín como desde un principio. En ocasiones, una amiga me decía que Omar venía siendo un hombre mantenido. Ay, amiga, tú pones todo el dinero. ¿En qué te ayuda él? En esos momentos siempre defendía a Omar, diciendo que pues no me daba dinero porque realmente yo no lo necesitaba. Tenía la herencia de papá y el negocio generaba cada vez más ingresos. Con esas palabras ya nadie me decía nada, aunque sabía muy bien que a mis espaldas murmuraban, sobre todo los vecinos, pero en realidad eso a mí nunca me importó, porque yo era realmente muy feliz al lado de mi gran amor. Un día decidí ir con Omar para conocer a su abuelita. Le tenía preparada esa sorpresa, y cuando me avisó que ya se iba, le dije que quería ir con él, que ya tenía mi maleta hecha. Este me quedó viendo algo sorprendido, y de inmediato cambió su humor. ¿Estás loca?, me levantó su tono de voz. Era la primera vez que lo notaba molesto, sin causa alguna. No entendí por qué mi decisión le había hecho enojar de esa manera. Dejé pasar el incidente, dándole su propio espacio. Quizás no se sentía cómodo conmigo, y pensé que llegaría el momento en que pudiera conocer a su abuelita. Después de una disculpa de mi parte,
Dejé que él se fuera como siempre. Sin embargo, me quedé pensativa porque sabía que estaba ocurriendo algo que yo no sabía. Esto me dio vueltas en la cabeza durante todo el fin de semana. Pensé y pensé mucho, desconfiando de la honestidad de Omar, pero se había portado como el hombre de mis sueños, y eso me hizo reflexionar. Cuando regresó, lo recibí como de costumbre. Ni siquiera recordé la discusión que habíamos tenido. En el fondo de mi corazón, tenía un miedo terrible de poder perder su cariño, porque no me veía sin él. Creo que no iba a soportarlo si lo perdía para siempre. Al día siguiente, decidí comprarle un celular. Me acuerdo que tenía uno ya viejo, que apenas si funcionaba para llamadas, y otras a veces ni siquiera las recibía. Cuando fui a la tienda, le escogí el más caro, de esos que apenas iban saliendo, y ya traían todo incluido. Se lo di como regalo de nuestro tercer mes de relación. Y bueno, al ver la sorpresa, me dio muchos besos en ese momento. Omar me agradeció el regalo. Sin embargo, este me dio un ramo de flores que para mí significó tanto. Después de unos meses, la relación ya era obvia entre nosotros, y don Armando se enteró de todo. Vino a mi casa para hablar conmigo, y no me quedó más remedio que presentarle a mi nueva pareja. Su esposa, doña Susana, hizo una expresión de mucha sorpresa, y días después, ella me llamó para citarme en un café. «Ay, hija, necesito preguntarte, ¿cómo te sientes en esa relación con ese joven? ¿En realidad lo quieres? ¿Él te ama también?» Eran muchas preguntas a la vez, pero por supuesto que yo defendí al amor de mi vida contra todos y todas. Al final, ellos aceptaron mi relación porque me hacía muy feliz y a la vez sentía mucha plenitud como mujer. No obstante, nunca imaginé que recibiría el peor golpe de mi vida, que hasta la fecha, después de 12 años, no he podido superar. Omar comenzó a ir con su abuelita con más recurrencia, pero lo extraño era que no quería llevarme con él. El pretexto era que su familia no aceptaba la relación por la gran diferencia de edades. En varias ocasiones lo veía hablando por teléfono misteriosamente. Cuando me veía llegar, colgaba la llamada al instante. Eso en un principio me causó mucha intriga. No quería imaginar un engaño de su parte, porque también nunca cambió conmigo en la intimidad y en todos esos detalles. Con el paso de los días, las conductas iban siendo más obvias. Al principio las dejé pasar, pero ya era una incertidumbre que no se me podía quitar. Terminaba cuestionando esas actitudes. Su respuesta era que su abuelita ya estaba más enferma y le avisaban acerca de su estado de salud. En una ocasión, intenté hacer lo que nunca debí intentar. Miré su teléfono en el sillón y al tomarlo tenía una contraseña. En realidad yo me consideraba una mujer muy segura, y pues jamás en la vida había hecho tal cosa, porque mi pensar era, si alguien no quiere estar contigo, es mejor que se vaya. En ese momento, Omar se había convertido en algo indispensable para mí, y nunca supe por qué me daba un miedo terrible llegar a perderlo. No le cuestioné nada del celular. Dejé en paz su privacidad como él lo hacía conmigo. Pues mi teléfono nunca tenía contraseña, y podía ver quién me escribía mensajes y las llamadas entrantes de mis pocas amigas. Una tarde había salido fuera. Le avisé a Omar que demoraría más de lo previsto, porque había ido a casa de una amiga. Sin embargo, la reunión se acortó y regresé antes de la hora. Cuando llegué, por alguna razón me quedé afuera. En ese momento, escuché la voz de Omar, que hablaba por teléfono. Al poner mucha atención, sin que éste me viera, claramente alcancé a oír que éste decía: «Te amo mucho, mi amor. Ya mero voy a verte. Yo también te extraño.
pero ando en chinga trabajando. Tú sabes, necesitamos el dinero. No sabía qué pensar. Créanme que en esos momentos sentí como una cubeta de agua fría cayéndome sobre el cuerpo. Mi mente se puso en blanco, y antes de reaccionar, vi que Omar abrió la puerta sorprendido. Muy nervioso, me dijo que a qué horas había llegado. Con un nudo en mi garganta que poco a poco se iba formando, le contesté que apenas, que no encontraba mis llaves. Omar me miró muy nervioso. Sin embargo, yo supe disimular muy bien para que no se diera cuenta que lo había escuchado. Entré a la casa como si nada, y miré que ya había comida hecha y todo estaba aseado. En eso Omar era muy atento. Cocinaba y también se encargaba de limpiar todo cuando yo no me encontraba en casa. De alguna manera sentía que debía corresponderle eso, y cada mes le depositaba una cantidad en su cuenta. A partir de ese momento, la desconfianza me invadió por todo el cuerpo. Era una duda cruel que comenzó a terminar con mi tranquilidad. Miraba con recurrencia cómo usaba el celular, tratando que no lo viera. O en su caso, siempre traía el teléfono en la bolsa de su pantalón. Cuando le conté a una amiga muy cercana, ella me recomendó que lo encarara, para que supiera de una vez la verdad. Pero sinceramente, yo tuve demasiado miedo en que pudiera perderlo para siempre. En el fondo de mi corazón, no deseaba que fuera verdad eso que ya sabía. Tampoco quería verle la cara a Omar, y me daba miedo que me dijera de su propia boca: es verdad, tengo a otra mujer. Por las noches ya no logré conciliar el sueño. Apenas si podía permanecer recostada, y pensaba todo el tiempo en esas palabras. Omar siempre se había portado atento, amoroso y detallista conmigo. Eso nunca cambiaba en nuestra relación. Decidí entonces dar un respiro. Quizás yo había imaginado las cosas, porque él siempre estaba conmigo, a excepción de los sábados. Pero una vez me enseñó una foto de su abuelita, y al recordar eso, intenté quedarme tranquila. Los días pasaron, y en una ocasión, Omar dejó el celular sobre la cama mientras había ido al baño. En eso entró un mensaje, y alcancé a ver en la notificación que decía amor. No podía creerlo, y enojada le pregunté quién le mandaba esos textos. Lo que no me gusta de una relación es que me celen y hasta quieran controlarme. Con esas palabras me dejó en claro que no me diría quién le escribía, pero nunca le mencioné lo que alcancé a ver. Entonces, a partir de esos momentos, ya no tuve paz en mi mente. Pensaba muchas cosas al observar las actitudes de Omar. Era obvio que algo me estaba ocultando, y estaba dispuesta a saber la verdad. Cuando llegó el sábado, este se alistó como de costumbre. Lo veía cómo se arreglaba, y hasta iba bien perfumado. Tendré que pasar al banco. ¿Ya me depositaste lo del mes?, dijo con unas palabras muy frías. Claro, desde ayer está tu depósito, le contesté sin saber cómo reaccionar en esos momentos. Omar salió en un taxi al banco. En ese momento yo tenía planeado seguirlo, porque deseaba saber de una vez la verdad. Entonces, al contratar un chofer, lo fui siguiendo hasta que salió del municipio donde nos encontrábamos. Lo seguí durante 1 hora. En un momento casi lo pierdo, pero el chofer fue demasiado astuto para seguir el camino que éste tomaba. En ese momento se desvió hacia un pueblito, donde al principio era camino de tierra. Me esperé un momento para que no se diera cuenta de mi presencia. Cuando llegó, se dirigió por detrás de una pequeña iglesia, hasta detenerse en una casa con techo de lámina. Observé todo desde el taxi. En ese momento, una niñita como de 5 años corrió cuando lo miró llegar y Omar la abrazó. Después salieron otros 2 un poco más grandes para darle un abrazo también. Y al último, no pude creerlo.
una muchacha salió de la casa también y le dio un beso en la boca. Omar tenía una familia. Seguido de eso, no pude contenerme. El chofer que me llevaba se había dado cuenta del asunto y, tratando de tranquilizarme, me dijo que no fuera, que no valía la pena. Pero no me pude quedar con los brazos cruzados, e intentando salir del auto, supe que no era el momento al ver la cara de felicidad de esos pequeños. Me regresé a casa con el corazón destrozado. Sentía que me iba a morir, porque realmente no podía soportarlo. Omar era todo para mí. Le había entregado completamente mi vida, y le ofrecí todo lo que tenía. Cuando regresé a casa, fui corriendo a llorar en brazos de mi amiga. Ella me consoló, y sin decir nada, dejó que llorara para sacar todo mi dolor que llevaba por dentro. Sin embargo, después de ese trago amargo, tomé una de las decisiones más difíciles. Al día siguiente, al regreso de Omar, decidí regresar a ese pueblo. Cuando él llegó, ni siquiera dejé que me tocara. Solo le dije que tenía que salir, que no tardaba. Entonces regresé hasta ese lugar, donde estaba la familia de Omar. Llegué tocando la puerta, y me abrió la muchacha. Ella me preguntó qué se me ofrecía, y sinceramente sí tenía ganas de reclamarle, pero deseaba saber si ella estaba enterada de la infidelidad de Omar. Le dije que necesitaba hablar con ella, y que era urgente. Cuando me vio en mi estado de ansiedad, me invitó a pasar a su casa. Ahí miré cerca de una televisión una fotografía donde Omar estaba vestido de novio junto a esa mujer. Entonces era su esposa. Me puse a llorar desconsolada, sin poder evitarlo. La muchacha me preguntó qué me pasaba, y sin poder contenerme, le conté todo de Omar. Ella me escuchó muy confundida. Se veía que no sabía nada, porque al principio no me creía. Pero yo tenía varias fotos de Omar en mi celular, y al mostrárselas, ella comenzó a llorar. Lloró desconsolada, y sus hijos preguntaron qué le pasaba a su mamá. Todos eran inocentes, y habían caído en las mentiras de Omar. Cuando me fui, ella decidió encarar a su esposo. Yo me fui sabiendo que la muchacha era inocente. De alguna manera, las dos habíamos sido víctimas de la infidelidad de ese hombre. Cuando regresé a casa, Omar no se encontraba. No quise preguntarle a dónde se había ido, y cuando regresó, le dije que se fuera de la casa. «¿Qué es lo que te pasa?», preguntó muy enojado. «Quiero que te vayas, porque ya descubrí tu engaño. Eres un desgraciado». Le mostré una foto de su boda con esa muchacha, y cuando la miró, quiso intentar demostrar su inocencia, pero todo apuntaba en su contra. En un principio dijo amarme solo a mí y que no deseaba irse de mi casa. Pero ¿cómo iba a quererse ir si yo le daba absolutamente todo? Sin dar marcha atrás, enojada le grité para que se fuera, y hasta le aventé sus cosas hacia afuera, lanzándole un billete para que tuviera para el taxi. En esos momentos me negó todo, y hasta dijo que esos niños no eran suyos. Él me miró con ojos de desprecio, y se fue dejando todas sus cosas. Entonces tuve momentos de depresión. Lloré por todas las noches al saber que Omar siempre me había engañado. Sin embargo, un día recibí la llamada que jamás hubiese imaginado. Era la esposa de Omar. Ella estaba devastada y decía que Omar le había golpeado por reclamarle. Fui a verla de inmediato, y efectivamente, ella estaba golpeada del rostro. La muchacha lloró frente a mis ojos, diciendo que no sabía qué hacer para mantener a sus hijos, y al parecer estaba esperando otro bebé. Sentí entonces mucha pena por ella. La verdad era una mujer la cual no tenía la culpa, y llena de rabia hacia Omar, le ofrecí mi ayuda económica a esa muchacha. Ella me miró con lágrimas en los ojos, dándome las gracias.
La llevé hasta mi casa junto con sus hijos. Ahí le di trabajo para que no tuviera problemas de dinero. Los pequeños eran un amor y me ayudaban en todo. También lograron ir a la escuela y la chica estaba bien agradecida conmigo. Sin embargo, yo deseaba vengarme de Omar por ser un desgraciado poco hombre. La muchacha me contó que le había perdonado muchas infidelidades. Ella me dijo que hasta se había metido con su prima. Y como Omar era muy guapo, era obvio que seguiría engañando a más mujeres. Por ese motivo, la convencí de darle una lección. Entonces fuimos con una bruja, que era muy conocida por sus trabajos en la colonia donde yo vivía. Allí le pagué una buena cantidad de dinero para hacerle pagar a Omar su infidelidad. Tiempo después, supe que ese hombre tenía problemas de salud. Ya no logró estar íntimamente con una mujer jamás. Al pasar 2 años me lo encontré, y de rodillas me pidió que lo perdonara. Pero ya era demasiado tarde, porque aquel castigo que le había dado lo iba a llevar hasta la muerte.